Bueno, lo que nos va a servir de base para poder encarar el proyecto es tener los elementos básicos necesarios para poder llevar adelante una implementación, en este caso de una instalación de algún tipo de red. Y para ello, el cableado estructurado es fundamental. Hay que saber cuáles son los pasos, las etapas que hay que seguir para tener un producto relativamente bueno, ¿no? Entonces, si partimos desde esta base, hay que realizar una instalación de red. Generalmente, ¿qué es lo que se va a hacer? Este es el error, lo que no se tiene que hacer. Si bien necesito material, pero una vez que lo tengo, la cuestión es, ¿cómo he dimensionado cuántos metros de cable yo voy a necesitar? ¿Cuántos ductos, cable canales, velcro y demás? Si únicamente yo simplemente me centro en que tengo el material y bueno, empezamos de una vez a cablear, armar los puntos, a extender la red, a jalar, como quieran llamarla, estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Si es que no existe una planificación previa a la instalación de la red, lo que habitualmente vamos a encontrar es ese tipo de instalaciones. En la izquierda estamos viendo que no se ha considerado lo que era el cableado a la distribución de la red por una institución, por un edificio que recién quizás se está construyendo. Y bueno, se va a tener que realizar algo así, ¿no? Ir cavando las paredes para hacer pasar desde un lugar hacia otro. O cuando ya está todo construido, cuando no se ha visto, no se ha analizado, bueno, ¿qué queda? Improvisar a ver dónde podemos poner los componentes de red. Y este escenario no es nuevo, ustedes lo van a poder ver en varias instituciones, incluso en nuestra misma casa de estudios, cuando se den un paseo, aunque ahora es un poco más difícil acceder, pero en ciertas oficinas todavía está así, ¿no? Bueno, aunque actualmente ya se está tratando de corregir, ¿no? La unidad correspondiente, pero todavía hay puntos de este tipo en varias oficinas. Esto implica improvisación, que no se ha previsto, no se ha planificado, que ahí se necesitaba estaciones de trabajo. En otras palabras, no se ha hecho un análisis previo. Del mismo modo, cuando ustedes tienen que desarrollar algún tipo de sistema, tienen que crear algún software, se les va formando con los lineamientos básicos, desde las materias de análisis, pasando a lo que es ingeniería del software, y todo eso lo van complementando como tal con el desarrollo en la materia de tecnologías o seminario de sistemas, perdón. Hay que seguir un conjunto de pasos. Y lo mismo ocurre para la implementación de una red. Existe algo que se conoce como metodologías para la implementación de redes. Entonces, si pensamos solo estas metodologías que he aprendido para el desarrollo de software, error. También se utilizan y existen para la implementación de las redes, que van controlando el ciclo de vida que va a tener alguna red. En este caso son dos las que yo les voy a presentar. Esta metodología genérica, que es en la cual nos vamos a basar, que como pueden ver tiene 5 puntos. Tenemos otra, la metodología PDIOR. Esta metodología PDIOR es la que la plantea Cisco, por ejemplo, para sus proyectos y demás, estrictamente se basa en esta. Ambas, si las podemos comparar, ¿qué implica? Y acá comienza lo que es el planteamiento de su proyecto, cómo tienen que ir elaborando la documentación a presentar. Análisis de requerimiento a la planeación. ¿Para qué se está haciendo esta red? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué necesitamos? ¿Cuántos dispositivos? ¿Qué tipos de usuarios? ¿El tipo de tráfico? ¿Va a ser una red cableada? ¿Va a ser una red inalámbrica? ¿Cómo se va a hacer la segmentación? Etcétera. Todo eso se debe ir analizando en esta etapa inicial, para posteriormente con esos datos recién pasar a hacer nuestros modelados que conocemos, hacer una topología lógica, pasar a una topología física que enseguida vamos a ir viendo, la etapa de pruebas, correcciones, mejoras. Del mismo lado acá estamos viendo diseño, implementación, operar, optimizar, documentación, en el caso de la top-down, también es implícito. Todos estos pasos se documentan en la PDIOR.
pero implementa un punto adicional, que es el retiro de la red. Es decir, una red que ha estado trabajando 10, 15 años, que ha cumplido su ciclo, hay que actualizar los mismos cables para que me soporten mejor tasa de transferencia, mayor protección a interferencias y demás. Son aspectos que se deben ir analizando y que muchas veces no se hacen en las instituciones. Generalmente, ¿qué es lo que se acostumbra? Ah, necesitamos un punto más. Hay cables y ya, vamos a estirar cable de un punto a otro y seguimos extendiendo de switch a switch, generando, bueno, simplemente una red plana. Enseguida lo vemos eso. Ahora sabemos que hay metodologías. Por lo tanto, nosotros nos vamos a basar en esta de la izquierda para trabajar. El primer punto del análisis de requerimientos nos va a permitir saber qué es concretamente lo que hay que hacer para no ir a improvisar, no ir a adivinar. Y bueno, supongo que era así. Yo pensaba que se tenía que hacer así. Ah, yo creí que usted quería de esta manera. Entonces, siempre obtener estos requisitos nos va a permitir saber, para empezar, cuál es el objetivo de la implementación. Ya será desde estirar una red, dar una conexión a una escuelita, pero debe estar documentado como cualquier proyecto. ¿Qué equipos se van a utilizar? De repente, contemplan usar estrictamente redes inalámbricas. No quieren tener cables por cualquier factor. Entonces, ese análisis vamos a necesitar para empezar a hacer las cotizaciones, ver qué modelos, qué características van a tener esos equipos inalámbricos. Los tipos de usuarios. Del mismo modo, ¿qué pasa si tienen máquinas estacionarias, computadoras de escritorio que necesitan acceso a la red, o ciertos equipos que forzosamente van a necesitar una conexión cableada, como por ejemplo servidores, firewalls y demás? Estos datos también se deben recopilar. Otro que no se considera, y aún a estas alturas a mí me toca ver, piensan que únicamente hay que colocar puntos inalámbricos donde sea, pero no están pensando en las características del inmueble. ¿Qué tipo de material de construcción es el que se está utilizando? Está permitiendo que estas longitudes de onda sean lo suficientes para que puedan atravesar esos obstáculos. Ya lo hemos visto en las redes inalámbricas. Les recalco, error frecuente entonces, a todo lado estirar cable y meter redes inalámbricas. Pero ¿cómo está llegando? Estamos haciendo la medición realmente de la señal, cuánta pérdida está existiendo hasta ciertos puntos para ubicar ciertos tipos de equipos. Simplemente todo es empírico. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos es así, lastimosamente. ¿Qué tipo de tráfico? Voy a utilizar únicamente datos, se va a dar priorización a voz IP, también hay que tomar en cuenta aquello. En función a la cantidad de usuarios y proyectando escalabilidad o crecimiento, tenemos que ir viendo el presupuesto para saber cuántos equipos finales se necesitarán. Por ahí me han contratado para una instalación de cámaras de seguridad o telefonía IP. ¿Con cuántos equipos intermedios voy a cubrir eso? Son 50 máquinas. ¿Será suficiente únicamente 2 switch? 3 switch. Voy a necesitar un router en algún lado. Finalmente, las restricciones a los usuarios. Un usuario debe poder acceder a lo que le dé la gana, a lo que quiera, y no debería ser el caso, ¿verdad? Todo esto en el análisis de requerimientos. Con todo ello, pasamos al punto 2, que es el diseño lógico, lo que hemos venido haciendo normalmente con nuestra herramienta. Es decir, ir modelando la infraestructura en función a los dispositivos que vamos a utilizar, y además esto me va a permitir hacer una simulación de cómo van a funcionar los respectivos protocolos. Lo que resalta de este diseño lógico, y quiero que lo tengan presente al momento de presentar su planito, o bueno, en este caso va a ser una captura, ¿no?, de la herramienta cuando ya esté modelado, resalta el direccionamiento IP. Vean, cuáles son las IPs que tienen los dispositivos, el servidor, las interfaces del router, etcétera. Esto resalta entonces en este diseño. Nos permite ver el funcionamiento como tal de nuestra red y probarlo, ¿no?, con el simulador. Como parte de este diseño lógico, y espero que lo tomen como consejo, porque nunca, bueno, siempre está presente la posibilidad
de que en la institución que vayan se vayan encontrando con X y Y tipo de profesionales que no les van a guiar bien, incluso les van a confundir como nos está tocando apreciar en estos últimos meses. Esto es algo que no se tiene que hacer, chicos. Por más que el profesional les diga, no, es lo mismo, es igual, esto no se hace. Por más que los vendedores de las tiendas que tenemos acá les digan, este dispositivo es igual a otro, hace lo mismo. Falso. Una red plana lo que va a hacer es que la calidad de la transmisión de datos disminuye. Esto es lo que generalmente se hace. Tenemos ya una red establecida, tengo que aumentar nuevos puntos, tengo que llegar a nuevas oficinas y empezamos a estirar cable como le dice. Ya hay un switch, ya le tiraremos hasta este otro cuarto, desde acá hasta este otro cuarto. ¿Se dan cuenta? Es una red plana. ¿Esto qué implica? Y esto es lo que se olvidan ciertas personas, ¿no? Son dispositivos que trabajan en capa 2 y peor aún, si en lugar de utilizar switch utilizan hubs que son capa 1, están propagando dominios de broadcast y no solamente a nivel de capa 3, sino también a nivel capa 2. Todo eso hace que nuestra red se venga en picada. Simplemente como dato, ténganlo presente. Obviamente no siempre ustedes van a poder forzar y decir, no, esto no se tiene que hacer algunas veces. Lo único que podemos hacer es, bueno, callar y obedecer. Pero cuando les toque afrontar un tipo de este proyecto o ser parte, no hagan esto, ¿no? Sino es en vano, ¿no? Por más que contraten más ancho de banda y demás, su red se va a venir en picado. Esta es la estructura que se debe manejar. Una red jerárquica, una red por niveles, en la cual se va distribuyendo tareas a cada uno de estos 3 niveles. En algunas redes se utiliza 2, porque no tiene mucho presupuesto para contar con 3. Lo que se hace es fusionar estos 2 primeros niveles en uno solo, pero siempre se deja la parte inferior para el acceso a los clientes. Esta distribución, como pueden ver así, incluso con cables redundantes, es el diseño que se va haciendo, que se va implementando en las redes de hoy en día. Un enfoque, un diseño jerárquico. Y su proyecto debe apuntar precisamente a algo así. En este diseño jerárquico, estamos presentando que hay 3 niveles. El nivel de acceso, como pueden ver, donde se están conectando los dispositivos de usuario final. El nivel o capa de distribución, donde se van a establecer políticas, controles de broadcast. Y finalmente, la capa de núcleo, que se debe centrar en la alta transferencia porque es el punto de entrada y salida de nuestra red hacia el exterior. ¿Qué hay dentro de estos 3 niveles? Vamos puntualmente a ver. La capa de acceso, como ya les he indicado, concentra a los dispositivos finales, que implica computadoras, cámaras, teléfonos IP, impresoras. Este tipo de dispositivos también en este nivel necesitan para el acceso que no es únicamente pensar en los dispositivos de usuario final. Hay una gama de equipos que son los dispositivos inalámbricos que van a permitir la conexión, la entrada a la red. Estamos hablando de algunos equipos intermedios que son switch o puntos de acceso inalámbricos. A partir de ello, entonces, ¿qué es lo que se va a conseguir? El acceso a la red de nuestros clientes. Esto necesariamente nos lleva a pensar también en elementos de seguridad, desde la etapa de autenticación por la cual van a pasar estos equipos al momento de conectarse a nuestra red. Un elemento clave que tampoco les puedo dejar así por así, que deben tomar en cuenta para que no pasen algún tipo de papelón. Anteriormente únicamente hacía mención a esto, como está en esta diapositiva. Algunos de estos equipos que se van a utilizar en una red necesitan ser alimentados de forma eléctrica, pero no siempre tienen un punto o una toma eléctrica cerca. Como por ejemplo cuando hay que instalar cámaras de seguridad, cuando hay que colocar puntos de acceso inalámbrico. No tengo un enchufe por el techo, no tengo un enchufe en exteriores, por ejemplo. Entonces, esta tecnología conocida como PoE
es la que va a permitir, o la que permite subsanar esa debilidad de no contar con tomas de energía eléctrica cerca a esos equipos que hay que colocar. ¿Qué significa esto PoE? Esta alimentación por Ethernet. PoE viene del término Power over Ethernet. Lo que hace es, a partir del mismo cablecito que utilizamos para transmitir datos, también suministra energía eléctrica que va a poder alimentar a algunos tipos de equipos. Como estamos viendo, teléfonos IP, cámaras, access point. Entonces, el cablecito que nosotros normalmente utilizamos, un cable como esos, es el que también va a alimentar de forma eléctrica. Entonces, yo tengo una cámara, por ejemplo, no sé, en la pared y está verificando la calle. Cerca de eso no tengo una toma eléctrica. Entonces, a partir del mismo cablecito se está alimentando a la cámara con electricidad. Esa es una ventaja de esta tecnología. Sin embargo, la desventaja es, para conseguir esto, yo necesitaría que los puertos de mi switch soporten la tecnología PoE, es decir, que puedan alimentar de forma eléctrica. Y esto se repercute en el precio. Son equipos todavía más caros los que utilizan PoE. Entonces, al tener este inconveniente, no siempre se puede reemplazar los switch que ya se tienen, los que de repente se han comprado hace 10 años y demás, esos que no tenían, que no soportaban PoE, se verían en una desventaja. Ante esto, se aplica un tipo de conectores, que son los inyectores PoE. Bueno, acá le voy a aumentar la R. Estos inyectores, que tienen esta forma y de diversas marcas, ¿qué es lo que permiten hacer? Si ustedes tienen un switch que no soporta PoE, es decir, un switch de los normalitos que conocemos, lo que podemos hacer para conseguir una conexión hacia una camarita, hacia un teléfono que necesita alimentación eléctrica y no hay cerca, nos compramos uno de estos Power Injectors. Tiene dos entradas. Una de las entradas, utilizando el mismo cable normal que conocemos, se conecta a uno de los puertos a una entrada. Necesariamente este Power Injector tiene que estar conectado a una toma eléctrica. Habrá que tener entonces algún punto backup. Y por el otro cable, por el otro extremo, se estaría utilizando un cable del mismo modo de red que estaría yendo a dónde? A alimentar al dispositivo. Este segundo cable que les menciono es el que estaría dando las características de PoE, es decir, tanto datos como energía eléctrica para alimentar el equipo. Entonces, como pueden ver, hay alternativas, hay variantes que me van a permitir conseguir este propósito. ¿Y por qué resalto esto? Porque hoy en día yo no tengo que pensar únicamente en una instalación, por ejemplo, de un modem router de mi casa. Ya son tecnologías que se utilizan en las instituciones, ¿no? Cuando tenemos que extender la red, cuando se tiene que hacer una implementación desde cero y me encuentro en limitación, cuando no he podido coordinar con el que estaba a cargo de la parte eléctrica, no ha podido colocar puntos donde yo requería o por factores de presupuesto o complejidad en la misma parte de la infraestructura no se ha alcanzado esto. Bueno, tenemos esta alternativa entonces, como pueden ver. Datos de nuestro switch al Power Injector. Datos y alimentación eléctrica hacia el equipo, utilizando el seguro. Y obviamente esta es una toma eléctrica normal, con su enchufe y ya. Estos elementos, entonces, los consideramos en el nivel de acceso. Vamos a la capa de distribución. Les había dicho acá, se colocan, se definen políticas, es decir, ya empiezo a establecer controles a partir de los equipos de red, qué usuarios, qué máquinas pueden llegar hasta cierto punto, cuáles tienen que bloquearse. Hablamos de las listas de control de acceso. El enrutamiento se debe ver en este nivel, ya sea en dispositivos que son switch multicapa, como estamos viendo acá, ya conocen, ya saben cómo manejarlos, o routers, si es que se han puesto acá. Lo recomendable es poner switch.
como están viendo en la imagen. El router dejarlo para el nivel superior. La creación de VLANs para hacer la segmentación de nuestra red. Del mismo modo se recomienda tener conexiones, como estamos viendo acá, de redundancia. Y si es posible hacer un balanceo de carga, es decir, cuando tengo demasiado tráfico por alguna interfaz, que esta vaya dividiéndola, que vaya haciendo que pase por otras. Eso es un balanceo de carga. Y del mismo modo, el control de lo que es broadcast o difusión. ¿Cómo lo estamos haciendo eso? Estos son equipos capa 2, los que están en acceso, y estos son capa 3 o multicapa en distribución. Sabemos que cada uno de sus puertos es un dominio de broadcast. Entonces estamos separando distintos segmentos de la red. Esta es la forma en la cual se debe trabajar en distribución. Y finalmente, núcleo. Como pueden ver, acá debe existir la priorización de las velocidades, altas tasas de transferencia. Además, también debe soportar conexiones redundantes, por si alguno de los equipos falla. Este diseño, si se han fijado, si se han dado cuenta, han notado ese detalle, trabaja al menos en estas dos capas, por lo menos con dos equipos. Un equipo espejo, el original, y el que está trabajando como respaldo. Falla alguno de ellos, inmediatamente el otro debe tomar su lugar para garantizar lo que es la tolerancia a fallas, como ya conocemos eso. Volviendo entonces al de núcleo, acá tenemos una conexión que de repente se están preguntando, ¿y aquello qué es? Si queremos dar mayor velocidad, mayor tasa de transferencia, algo que se puede hacer se conoce como agregados de enlaces. Cada uno de estos cablecitos que ven, imaginen que me permite tasas de transferencia de hasta 1 gigabit. Entonces, si yo lo conectaría así 4 cablecitos y lo dejo tal y como está, de esos 4 cables, 3 se van a bloquear para evitar bucles en capa 2, evitar que las tramas se queden viajando eternamente. Solamente uno se estaría utilizando. Entonces, 3 estarían, por así decirlo, desperdiciados. Con la técnica de agregado de enlaces, lo que hacemos es decirles que estos 4 cables trabajen como si fueran uno solo. Entonces, a los 4 lo va a ver como una unidad y no los va a pagar los otros 3. ¿Y con eso qué se garantiza? En lugar de tener la conexión de 1 giga por un solo cablecito, los 4 sumados nos estarían dando 4 gigabits de velocidad. Eso es algo que se conoce, reitero, como agregado de enlace y que se debería realizar también en este nivel. Tomando en cuenta estos elementos, ya estaríamos casi preparados para pasar al siguiente punto, no sin antes consultarles si hasta acá hay alguna duda que puedan tener. Hasta este punto, entonces, ¿qué significa? Que su modelado en el Packet Tracer debe seguir esta estructura, ¿no? Realizar a partir de un diseño jerárquico. Una vez que ya tengan su modelado, debemos pasar al diseño físico. Y para esto se utiliza otro mapa, que en realidad no va a ser este. Nosotros lo vamos a trasladar este escenario a un plano mismo, a un plano de la infraestructura, donde se van a ver ambientes, pasillos y demás. Pero lo que yo quiero recalcar y que tomen en cuenta de este plano es, acá no se mira direccionamiento IP, no hay IPs como pueden ver. Este plano nos sirve para poder conocer en qué lugar están ubicados los dispositivos. Por ejemplo, los equipos de la parte superior se encuentran en el edificio A, en la oficina principal. ¿Qué tipo de tecnología está usándose en sus conexiones? Acá nos habla que se está utilizando Ethernet
desde lo que es el router 2 al servidor 1. Este servidor 1 se encuentra en el gabinete o en el rack 1 y en cuál de sus niveles, en el estante 3, es decir, en el tercer lugar. Esa información es la que nos da este diseño físico, a diferencia del lógico que nos mostraba direccionamiento IP y además de los nombres de las interfaces. Hay que diferenciar entonces estos dos. Si les estoy diciendo que no lo vamos a hacer de esta manera, entonces, ¿cómo lo vamos a plasmar? Les había dicho, en un planito. Entonces, para entrar a ese plano, vamos presentando lo siguiente. Dentro de este diseño físico, son 6 componentes que se debe considerar y que deben tener presente del mismo modo ustedes para el proyecto. Son la instalación de entrada, la sala de equipos, la de telecomunicaciones, el cableado vertical o backbone, el cableado horizontal y finalmente las áreas de trabajo. Desde esta instalación de entrada, la idea es llevar el servicio hasta las áreas de trabajo donde están los dispositivos. Vamos cubriendo entonces estos 6. Si nos fijamos en la imagen de la parte derecha, acá tenemos el croquis, por así decirlo, de un edificio, en el cual tenemos una estación de trabajo en este nivel. La idea es que cuando se tiene que hacer una instalación, hay que identificar, hay que ver por dónde se debe recibir el servicio. Si es de fibra óptica, si es cable de cobre a partir de DSL o coaxial o lo que sea, ¿dónde vamos a recibir dicho servicio? Porque en ese lugar se van a ubicar los módems, los routers de la institución. No es cuestión de improvisar. Ya de repente, ya, los recibiremos acá y luego hacemos el cambio. Pero ¿qué pasa si por cualquier factor no vamos a trabajar en este nivel y tenemos que trabajar en un segundo piso? Vamos a tener que volver a llamar, que hagan otra reinstalación. De repente el cable lo han cortado, ya no llega hasta ahí. En el caso de fibra, no han dejado demasiado cable de reserva, etcétera. En este caso, entonces, sintetizándolo, únicamente nos dice dónde hay que recibir el servicio. Pero tomen en cuenta que a partir de ello es que se va a dar la distribución al resto de la institución. Entonces, para su misma casa, cuando se los han instalado algún proveedor, un modem router y demás, yo me imagino que les han debido preguntar, ¿dónde se lo voy a dejar? ¿En la sala? ¿En alguna habitación? En ese pequeño ejemplo, ¿qué pasa si lo dejan en una habitación? Ya, de repente es para un usuario perfecto, pero ¿qué pasa si es para un mayor número de personas? Va a tener que ingresar necesariamente a esa habitación, hacer alguna modificación. ¿Qué pasa si hay inconvenientes y demás? Bueno, aspectos que se deben tomar en cuenta si hablo de un hogar. Ahora, para una institución, bueno, un lugar reservado de donde se vaya a recibir esta toma de entrada. Con ello, pasamos al nivel 2, que son la sala de equipos. En muchas instituciones no se separa por factores de qué, de falta de ambientes y demás. Generalmente, en el mismo lugar se recibe la entrada. Acá están los modems, los routers, los cuales se están conectando en el mismo sitio a otro tipo de equipos, que son servidores, unidades de almacenamiento y demás. Acá, en esta imagen, estamos viendo entonces que desde la instalación de entrada ya estamos llegando a la sala de equipos. Si tienen una granja de servidores, un data center, ese es el sitio. La sala de equipos es donde están alojados, donde se encuentran dichos dispositivos. Entonces el servicio ya está llegando hasta estos equipos. ¿Qué pasa? Ahora hay que tratar de distribuir al resto de la institución, o en este caso a nuestro edificio. Para ello, ¿qué se va a utilizar? Necesariamente cable de red que tiene que ir de un gabinete a otro, de un switch hacia otro. Esto nos lleva a hablar del tercer componente, que es la sala de telecomunicaciones. Se le menciona como sala de telecomunicaciones porque muchas veces se reserva un pequeño cuarto donde van a estar
estos gabinetes o estos racks. Como podemos ver, hay de distintos tamaños. Los tenemos en nuestros laboratorios de forma muy pequeñita para proteger los switch. Existe también distribuido a lo largo de nuestra institución, algunos que son más grandes, por ejemplo, en el data center, en gabinetes un poco más especializados como informática o como los servidores que tenemos en la carrera, ¿no? Que tienen de alguna forma este tipo de protección. ¿Cuál es el punto clave de esto? Si bien el servicio ya está llegando hasta estos gabinetes, la idea es distribuir destellos hacia las demás regiones de nuestra institución. Entonces, de estos equipos tiene que salir cable. ¿Qué tipo de cable se va a utilizar? Vean, de un gabinete hacia otro, como es al que queremos llegar de la parte superior, tenemos un cierto tipo de cable que va a recibir el nombre de cableado vertical. Entonces, el cableado que va a ir de un switch hacia otro, que va a ir de un bloque hacia otro bloque, recibe este tipo de nombre, cableado vertical. Con una aclaración, por si acaso. Si bien la distribución muchas veces va a ser dentro del mismo edificio, como estamos viendo acá, utilizando estas separaciones, ¿no? O como en algún tipo de bibliografía le dicen escalerillas para transmitir estos o para transportar los cables. ¿Qué pasa cuando yo estoy transportando dentro del mismo edificio? Muchas veces simplemente le llaman cableado vertical, tal y como está. Pero cuando ya queremos transportar cable de un bloque hacia otro bloque de un edificio, hacia otro, seguimos haciendo cableado vertical, pero el nombrecito que le dan específico es backbone. Entonces, cuando vamos de un bloque hacia otro, de un edificio hacia otro, haciendo cableado vertical, pero el nombre que se le da es cableado backbone. Si es al interior, simplemente cableado vertical. ¿Y qué se tiene que utilizar para transportar el servicio hacia otros lugares? La recomendación es, si podemos usar fibra óptica, perfecto. Sería lo ideal, lo mejor. Si no puedo usar fibra óptica porque mi institución no tiene fusionadora de fibra, no tiene el recurso, tanto económico como humano, para hacer este tipo de instalaciones, bueno, me veo obligado a utilizar medios de cobre que son más fáciles de manipular, ya sea cable STP, que es el blindado, o el UTP, pero a partir de las categorías 6, 6A hacia arriba, 7, 8. Ya no, categoría 5 para hacer este tipo de conexiones al exterior. Este es el cableado entonces vertical, el que nos va a permitir transportar el servicio de un gabinete hacia otro, o de un rack hacia otro, ya sea de forma interna o hacia otros edificios. El cableado horizontal, miren, ya hemos llegado, ya hemos metido el servicio hasta este rack. Ahora, desde este rack, desde su switch que van a tener, tenemos que llegar hasta las estaciones de trabajo, a las computadoras. Entonces, para considerar ello, se debe tomar en cuenta las distancias máximas que nosotros debemos respetar, que recuerden, en medios de cobre, hasta 100 metros. Esa es la recomendación. Pero estos 100 metros no es directo desde el switch hasta la máquina. No es un cable directo que va a ir de 100 metros. Debe tener segmentación, debe tener puntos en los cuales se deba interconectar otro tipo de componentes, los cuales vamos a proceder a revisar. Así que en el cableado horizontal, desde el rack hacia las estaciones de trabajo, hacia el laboratorio, hacia la dirección, hacia el lugar que quieran llevar el servicio. Todo este segmento, estos 100 metros, ¿de qué forma se deberían distribuir en el cableado horizontal? Para su distribución hay que tomar en cuenta otro tipo de componentes adicionales. Ya les he dicho, no es un solo cable largo que vaya y ya. Si ven algo así, les ha debido faltar presupuesto o no tenían el conocimiento de cómo se realiza este tipo de instalaciones. En algún momento nos pasó
cuando la carrera funcionaba en el bloque de agronomía, nuestros laboratorios eran así, un cable desde el switch hasta la máquina, improvisado, incluso iban por el piso, cubiertos con cable canal. Hoy en día ya no es así, al menos se ha analizado y van por debajo del suelo, ¿no? Retomando, ¿qué necesito para el cableado horizontal? Necesito conectores, que son estos, los jacks, o como algunas veces le mencionan también, RJ45 hembra. Acá se conectan, se enchufan los cablecitos de red que se aprenden a hacer en materias inferiores o que compramos, llamados como patch cord. Estos se conectan recién a estos jacks. ¿Y eso dónde lo estamos viendo? Acá están los 100 metros. En el rack tengo el switch. Necesitamos un cable que nos permita hacer un nexo entre quién, entre este equipo y este jack. Acá está la computadora, acá está el jack y acá está el switch. Se utiliza un componente que recibe el nombre de patch panel. Este es un patch panel o también le llaman regleta. Entonces, como pueden ver, le dan distintos tipos de nombres. Este componente, ¿qué va a permitir? Va a permitir que desde el switch nosotros podamos utilizar cables relativamente cortos, generalmente de 1 metro, que van a ir de cada uno de los puertos a estas interfaces, a estos puertos de la regleta. ¿Y para qué? ¿Por qué me doy ese trabajo? ¿Por qué no directamente yo interactúo con el switch? Estos tipos de equipos de switch son costosos. Entonces, manipular así nomás los switch puede repercutir en que, por ejemplo, los podamos quemar los puertos o los podamos dañar. Cualquier interacción que tengamos que hacer a nivel de cableado, la idea es hacerla en esta regleta, en este patch panel. Acá enchufo, desenchufo, porque esto ya está conectado con cada uno de los puertos de nuestro switch. Entonces, esta conexión, miren, desde el switch hasta la regleta. Acá hacemos la configuración que queramos y demás. Esto se puede extender a otra regleta que yo puedo estar llevando a otro sitio o simplemente utilizar un solo patch panel. Esto depende del tipo de configuración que se quiera hacer. En la mayoría de los casos, generalmente utilizan una sola de estas. ¿Cómo se vería si lo vemos un tanto más a detalle acá? Acá estamos viendo esta regleta. Puede venir, y dependiendo si es para cable de cobre o en el caso de fibra óptica, como estamos viendo en la imagen superior. De esto se va a hacer la distribución, necesariamente, ¿no? La distribución del cableado, pero la idea es, repito, interactuar con estas patch panel, con estas regletas para hacer la conexión, desconexión. Volviendo entonces acá, ya sé, necesito un cable hacia el patch panel. Recién desde este patch panel vamos a tender el cableado horizontal a este segmento. ¿Hacia dónde va a ir? Desde el patch panel, que va a estar en alguno de nuestros racks, hacia la cajita, hacia este jack, o hacia ese RJ45 hembra, como quieran llamar. Esto implica que acá se deba ponchar. Si bien yo he aprendido a hacer un cable de red, esto tiene una separación por colores, entonces hay que hacer coincidir en cada uno de los extremos y luego con el ponchador presionar para que puedas recién acá ir conectando los cablecitos que generalmente usamos para red, los patch cord. Hemos tendido entonces el cable hasta acá, ya tenemos la conexión hasta este jack. Recién desde esta cajita sale este patch cord que va a ir finalmente a la estación de trabajo, a la computadora. Entonces, como pueden ir viendo, la recomendación es un máximo de 90 metros. Los otros 10 estarían distribuidos hacia la estación final y las conexiones que se deban dar desde el switch mediante los patch pad. Estos elementos se deben tomar en cuenta para hacer una conexión
en la distribución horizontal. Como ya les he mostrado acá, ¿qué es lo que ocurre en el patch panel? Acá pasamos a ver otros elementos que se utilizan para el cableado. En algún punto yo recuerdo, había visto que ante la falta de estos, utilizaban tubos Berman, esos verdes, es que han visto que se utilizan en las construcciones para pasar también cablecitos de red. No son muy estéticos, ¿no? A la vista. Este tipo de, entonces, de canaletas, el propósito es no que se vean bonitos, sino proteger, dar una protección física a los cables. Como estamos viendo acá, en una conexión interna hacia un jack, hacia una caja. Les hablaba que hay que ponchar. Acá en otra vista, estos jacks, estos conectores, miren, reciben el cablecito, el horizontal que está llegando, y hay que hacer coincidir con el color. Recuerden que tenemos los colores blanco, naranja, naranja, blanco, azul, blanco, verde. Con ello, haciendo la presión con el ponchador, recién estaría habilitado para que pueda ser utilizado. Esto de forma resumida lo que hay que tomar en cuenta en el diseño físico. Hasta acá. Finalmente, las áreas de trabajo, que no es otra cosa que donde se encuentran los dispositivos de usuario final. En este caso ya sea un laboratorio, sea una oficina o simplemente un punto que yo estoy reservando para conectar quizás una camarita o lo que sea. Los 6 componentes que son parte del diseño físico. Tienen que tomar en cuenta entonces estos 6 y que se van a ver plasmados ¿dónde? Recién en lo que les hablaba que era el plano. Para el proyecto necesitamos forzosamente trabajar con un planito que puede estar, como estamos viendo, en 2D o cuando ya tengan que hacer un proyecto como tal. En este nivel no les voy a exigir que me modelen en 3D por aspecto de tiempo y demás, pero hay herramientas. Si lo pueden hacer, mejor aún. ¿Por qué conviene manejar este tipo de modelado, es decir, en 3D? Este me sirve, me permite identificar dónde están, por qué lugares van a pasar los cablecitos, dónde tengo los equipos, distancias que estoy utilizando y demás, modelos de equipos en qué ubicación se encuentran, todo lo que les he venido diciendo. Si es que lo hacemos en 2D, nos podemos encontrar con el siguiente inconveniente. ¿Cuál es este inconveniente? Acá estoy pasando mediante una canaleta, un cable de categoría 5, puede ser 6 y demás. Está pasando por esta pared que va desde esta aula, pasa a la siguiente. Miren, está atravesando baños y recién llega hasta este departamento donde se querían llevar. Acá yo no puedo ver alturas. ¿Cómo sé exactamente por qué o a qué altura está pasando? ¿A qué distancia de las tomas o de los cables eléctricos, de las tuberías, de gas, de agua, está pasando dicho cable? Acá es más complicado. No puedo darme cuenta de eso. Cosa que sí pudiera si estaría modelando en 3D. Tomen en cuenta que a partir de normativa y de estándares existen distancias mínimas que hay que mantener de separación, como por ejemplo 30 centímetros hacia las tomas eléctricas. Esto puede disminuir dependiendo a cómo estoy protegiendo dicho cable. Si estoy utilizando un cable canal, bueno, de repente si estoy forzado a no tener tanta separación, me va a servir acercarlo un poco más, pero ese cable debería tener protección para evitar la interferencia eléctrica. La herramienta que conocen también nos permite hacer algo así, modelarlo a nivel físico. Nosotros trabajamos en el herramienta, en el packet, solamente en este lado, si se han fijado, en la parte lógica. Acá incorporamos así nuestros dispositivos y demás. Pero si entramos a la pestañita física, yo puedo importar mapas planos. Acá este es el por defecto, este que está viendo amarillo. A modo de ejemplo, lo que he hecho ha sido importar esta imagen de un domicilio. Esta imagen que yo puedo abrirla
Miren, me está mostrando otra distribución más específica, donde se pueden ir incorporando estos racks, estos gabinetes. Acá tengo un rack que lo he incorporado en este piso o en este espacio. Si abrimos dicho rack, lo que me va a mostrar es esto, lo que está a nivel lógico. Tengo un servidor, tengo un root. En el esquema físico me va a mostrar dicho servidor y el root. Entonces, con el packet, tranquilamente podemos ir modelando estas situaciones, estos escenarios, por si acaso para que lo tengan presente. Suficiente con esta herramienta. Tenemos entonces ya esto en el diseño físico. ¿Dónde están mis computadoras? ¿Por dónde están pasando los cables? ¿Qué distancia se está utilizando? ¿Dónde están mis switch? Todo eso lo vamos a poder ver en el planito. Ya tendríamos el diseño físico. Con ello, pasaríamos ya hablando de la implementación como tal, porque todo lo anterior yo ya lo he testeado a nivel lógico. En teoría ya va a funcionar todo correctamente. Pero haciendo la instalación física, ya trabajo de campo, es importante la etapa de pruebas. ¿Qué tipo de pruebas son estas? Recuerden que ya son dispositivos físicos. Prueba de conectividad. ¿Cuál es la latencia que me está generando un ping desde un extremo hasta otro? Hay que ir registrando esos elementos. Las políticas de bloqueo sí he aplicado. ¿Están funcionando correctamente? Por ahí están bloqueando a máquinas, a servicios que no deberían bloquear. He puesto si existen, por si se hubieran aplicado. Tal vez no, tal vez todos tienen libertad de usar lo que quieran. ¿Por dónde están viajando los paquetes? Hay que hacer un seguimiento para ver que no se esté formando bucles en algún lugar de la red, que esté yendo por los caminos más rápidos. Tal vez yo he hecho una configuración y alguito se me ha ido y cierto puerto no está siendo utilizado, está bloqueado y se está dando una vuelta el paquete. Hay que evaluar esto. Todo eso es lo que forma la línea base, lo que vamos registrando. Al inicio, ¿cuánto era la latencia de un ping? De acá a 6 meses, ese mismo ping, ¿qué ha pasado con su latencia? De repente ahora es mayor, el doble, el triple. Nos sirve como parámetro para analizar que algo está ocurriendo en la red. De repente, algún tipo de servicio se está utilizando que está consumiendo mayor o algún problema. ¿Cómo lo detectamos? Teniendo un punto al cual poder consultar cómo funcionaba antes y cómo está funcionando ahora. Esa es la línea base que va como parte de las pruebas. Todo esto va a permitir que mejorar necesariamente al momento de hacer un mantenimiento a la red, poder ir controlando todos estos puntos y poder subsanar. Finalmente, la documentación. Todo lo que he venido hablando debe estar reflejado en un documento, necesariamente. Y además, que como todo proyecto, hay que ir cerrando con qué. ¿En base a qué me he basado? Es decir, referencias y por último las conclusiones. Y si ameritas recomendaciones, por supuesto, ¿no? Que existan recomendaciones más. ¿Por qué es importante esto de las referencias, señoritas jóvenes? Cuando ya se hace un proyecto serio, cuando no se está haciendo improvisación o basándonos en el empirismo, existen normativas que han sido creadas, que están aprobadas, en las cuales yo tengo que basarme. Acá me va a hablar de distancias, tipos de medios que se recomiendan, tipos de dispositivos, qué se tiene que hacer, qué no se debería hacer. Principalmente, la que nos va a servir es la TIA 569A. Pero como pueden ver, no es la única. Existe, dependiendo a lo que yo quiera hacer. Además de ya yendo un paso más adelante, no únicamente centrándome en cómo va a estar estructurada e implementada la red, sino pasando a la misma seguridad, existe otra norma, que es la 27033 de la ISO. Todo esto me tiene que servir a mí para sustentar que estoy haciendo una implementación como se debe y no simplemente a lo que salga. Porque si vamos a trabajar así, bueno, a lo que salga,
En algún punto, y no es tan exagerado, bueno, aunque he visto algunas imágenes y demás que en realidad sí me da a pensar a tener este tipo de instalaciones en algunos puntos. Ahora, cuando yo quiera hacer una red, una mejora, o tenga que identificar alguna falla, si tengo este caos, ¿qué voy a hacer? La solución más fácil que se va a optar es, ya, reemplazaremos todo. Por más que funcione, lo sacaremos, lo tiramos estos cables y volvemos a hacer desde cero. Cuando de repente la solución simplemente podría haber pasado por modificar, cambiar uno o dos o hacer un cambio en la configuración de algún equipo. Llegamos a esto, a un colapso de la red, si es que no seguimos una metodología que me vaya guiando. ¿Qué tengo que hacer desde que se debe implementar una red? Hasta acá sería lo que teníamos que cubrir. No sé si hay alguna consulta hasta este punto.